Ahí estamos. Bien, entonces, volvamos. Gracias, Soriano. Les decía, el texto de Giddens es un texto que, como él mismo lo señala, hay dentro de las ciencias sociales y dentro de la sociología también una serie de posicionamientos teóricos conceptuales que se proponen como posibles marcos o puntos de vista para analizar, interpretar, tratar de explicar fenómenos y procesos sociales. ¿Mm? Obviamente lo que dice, y que, bueno, esto obviamente no es algo que se vea con las mismas características dentro de lo que son las ciencias naturales o las ciencias físicas, pero sí, digamos, no solamente pasa en la sociología, sino también en la antropología, en la ciencia política. Incluso, chicos, y ustedes los que van a estudiar tanto, digamos, administración eh, como la licenciatura en economía, y esto no creo que tampoco deje por fuera a los contadores públicos, es decir, también me parece que ya han observado que hay diferentes formas de acercarse a la realidad y que esas diferentes formas de acercarse a la realidad reclaman también el carácter de saberes científicos dentro de las disciplinas, digo, como economía, administración, contaduría, etcétera, etcétera. Entonces digo, esto es algo característico de las ciencias sociales. ¿Por qué? Bueno, por esto que siempre decíamos, el campo de las ciencias sociales es bastante complejo, encierra multiplicidad de aspectos, y si ustedes siguieron a Giddens, creo que lo que también nos pone de manifiesto el texto de Giddens es que las diferentes perspectivas teóricas de alguna forma ponen el énfasis en determinados aspectos o en determinadas dimensiones de lo social. ¿Mm? Si bien uno podría decir, hay una serie de perspectivas teóricas que se dirigen o que dirigen la mirada hacia los mismos aspectos, y entre ellas sí hay algún tipo de polémica, las polémicas que hay con las otras de alguna forma se resuelven teniendo en cuenta esto. ¿Mm? Y digo, es decir, Giddens, ¿qué es lo que hace? Comienza, digamos, con algo que nosotros ya habíamos visto, que eran, digamos, las cuestiones de cuándo surge la sociología, y hace una recorrida, digamos, por los autores que primero intervinieron dentro de estas, y ahí, bueno, nombra a Augusto Comte, a Karl Marx, a Emilio Durkheim y a Max Weber, que son autores que de alguna forma ya autores que los vimos, por eso que no vamos a volver a hablar. Ahora, sí les diría, fíjense allí, ya hay un primer ejemplo en donde posicionamientos teóricos diferentes sí entran en discusión, y uno podría decir, no solo en discusión, sino que en algún sentido también complementariamente con respecto a los mismos aspectos. A ver, ¿qué trato de decir con esto? Fijémonos, por ejemplo, en la perspectiva de Marx y la perspectiva de Weber sobre las cuestiones del capitalismo. Y hay algo que charlábamos, me parece, o que, digamos, yo les comentaba en la última clase, y es que Weber, cuando aborda la cuestión de los orígenes del capitalismo y comienza a señalar la influencia de los factores religiosos, en ningún momento va a decir que estos son los únicos factores que influyeron. Es decir, con lo cual
también estoy señalando que muchas veces estas posiciones teóricas que aparecen como contradictorias, en algún sentido también se complementan. Y digo, se complementan por esto que yo creo que en algún momento también charlé con ustedes, sobre todo en la primera clase, en lo que es la influencia de lo que podemos llamar las estructuras, sean estas conjunto, es decir, ya en su acepción marxista, como la cuestión de una base material, y esto quiero decir referida a las relaciones de producción e intercambio, si ustedes quieren, de las relaciones de tipo económica, o digamos la estructura entendida en términos durkheimianos como el conjunto de normativas, de leyes, de pautas que regulan las relaciones entre los individuos. Digo, esto como, si ustedes quieren, ya sea digo, desde la base material o desde esta base un poco normativa, las estructuras entendidas como instituciones que van a condicionar los comportamientos de los seres humanos, ¿no? Y por el otro lado, también lo que es esta cuestión de lo estructural, digamos, actuando dentro de los individuos. Y cómo esta cuestión de lo estructural, actuando dentro de los individuos, también ofrece, digamos, la posibilidad de no cumplir, si se quiere, completamente este mandato de las estructuras. Y aquí es donde aparece Weber con esto que yo les comentaba, de esta concepción de Weber de una cuestión de libre albedrío en las conductas, libre albedrío que no implica un abanico infinito de conductas, sino un abanico acotado de respuestas, si se quiere, o de comportamiento frente a las mismas situaciones, pero que de alguna forma nos está diciendo que no todos vamos a actuar de la misma manera, y por lo tanto también que esta cuestión de lo estructural ofrece o permite una variación en las respuestas que damos, ¿no? Y esto también depende de cómo lo hayamos introyectado, o cómo, digamos, lo hayamos incorporado. Bien, lo que estoy queriendo decir es algo que ya se los había comentado en cuanto a la complejidad del objeto de estudio de las ciencias sociales. Y reitero, cuando hablo de ciencias sociales, no circunscribo ese agregado a la sociología. Bien, esto lo señala, digamos, Giddens, y por eso menciona a estos autores. Lo que yo estoy tratando es de darles algunos ejemplos también de cómo las perspectivas teóricas que aparecen como diferenciales no siempre son contradictorias. Esta es la cuestión. Bien, pasado esta cuestión de los autores clásicos, Giddens va a hacer referencia, o va a empezar a hacer referencia a corrientes, digamos, que de alguna forma se generaron a posteriori de esta o de estas primeras épocas, digo la época del surgimiento de la sociología y la época, como yo les decía, que representaban autores como Durkheim y Weber en el sentido de intentar especificar el punto de vista de la sociología. Pero digo, pasadas estas épocas, corrientes que a posteriori, digamos, se elaboraron y que en algún sentido también tienen otra característica que tiene que ver con la cuestión de lo geográfico. Tanto las teorías clásicas del primer momento de surgimiento de la sociología, como de ese segundo momento de especificación del punto de vista sociológico, se desarrollaron, o digamos, o los autores que desarrollaron estas teorías, reconocen o tienen, o tuvieron, un origen europeo. Ya sea desde el Reino Unido en el caso de Spencer, desde Francia en el caso
de Durkheim, y también, digamos, con el antecedente de Montesquieu, o ya sea, digamos, en Alemania, o en lo que era la Prusia renana, antes de ser Alemania, en Marx, y después, digamos, en Weber, y en Simmel, y en Tenis, digamos, son autores que provienen de los países europeos. ¿Mm? Y esto no resulta extraño, chicas, chicos, porque, digamos, obviamente fueron sociedades y naciones con una historia, digamos, más extensa que, por ejemplo, la de Estados Unidos o la nuestra propia, digamos, en el sentido de constitución de sociedades, no podría decir modernas, y no el rescate de lo que son de lo que son y fueron los pueblos originarios. Lo que quiero decir, estos problemas, este desarrollo de la sociología, siempre está asociado a un conjunto de problemas que van apareciendo en las relaciones entre los individuos. La segunda, entonces, tanda de posicionamientos teóricos va a tener su epicentro en los Estados Unidos. No por esto, digamos, van a quedar fuera de estas perspectivas teóricas un conjunto de autores europeos, es decir, como por ejemplo en el caso de el funcionalismo, digamos, no solo la influencia de Marx, sino de eh, ah, eh, Malinowski y Brown, y Radcliffe Brown, y después, digamos, en el estructuralismo, la influencia de Ferdinand Saussure y de Lévi-Strauss. Pero, de alguna forma, van a empezar a también aparecer una serie de autores que, por un lado, corresponden a los Estados Unidos, y después hay algo que Giddens no menciona, pero que es una forma particular de estructuralismo y de amalgama entre el estructuralismo y el marxismo, que fueron las concepciones de las teorías del subdesarrollo, y esto sí con una fuerte y casi exclusiva incidencia de autores que provienen de países latinoamericanos. Digo, toda la cuestión de la teoría del subdesarrollo y de la relación entre los países periféricos y subdesarrollados y los desarrollados se elabora fundamentalmente en digamos, los países latinoamericanos. Ya después vamos a hablar de esos autores. Pero bien, digo, pasada esa cuestión, o esos primeros momentos, Giddens va a hacer referencia a una corriente que se desarrolló fundamentalmente en Estados Unidos y que de alguna forma se ubicó en una posición dominante o hegemónica dentro del campo de las ciencias sociales en ese país, y por su influencia en el continente americano, y esto digo, nos llegó también hasta nosotros, y el ejemplo de ello es Gino Germani, que fue el creador de la carrera de sociología, o uno de los fundadores de la carrera de sociología en Buenos Aires, a, digamos, toda la influencia, digamos, llegó a todo, como les decía, a todo el continente americano. Ahora, bien, esta cuestión del funcionalismo, fíjense que tiene una serie de antecedentes. Primero, Giddens menciona a Comte, yo lo pondría entre paréntesis, pero bueno, digamos, no es tampoco un punto a discutir, y sí a Durkheim. Y esto, digo, ¿por qué? Digamos, ¿por qué esta mención nuevamente a Durkheim? Porque el funcionalismo va a aceptar un supuesto de base, y ese supuesto de base es que, digamos, las sociedades
se asemejan análogamente a los organismos biológicos. A los organismos biológicos, ¿en qué sentido? En el sentido de que en los organismos tenemos, como yo les comentaba, diferentes órganos que cumplen diferentes funciones y todas se orientan al mantenimiento del todo, o de ese organismo, al mantenimiento, digo, en términos de salud de ese organismo, y la sociedad va a ser pensada como ello, es decir, como un conjunto, no de órganos, pero sí de instituciones, sí de fenómenos, sí de procesos sociales que contribuyen a la supervivencia o a la pervivencia de esas sociedades. Y esto también va a marcar, y a marcar muy fuertemente, una forma de analizar los fenómenos y los hechos sociales. Por eso que, digamos, Giddens no solo menciona a Durkheim, sino que también va a mencionar a dos antropólogos de principios del siglo pasado, que son, digamos, Radcliffe Brown y Branislaw Malinowski. Si bien Malinowski es un polaco, pero, digamos, su actividad la desarrolló principal y fuertemente en el Reino Unido. Y Radcliffe Brown es precisamente inglés. Ahora, no resulta extraño que estos dos antropólogos hayan, digamos, desarrollado sus actividades provenientes de un país como era, digamos, Inglaterra, o mejor dicho, el Reino Unido. ¿Por qué digo esto? Porque la antropología, en principio, surgió como una ciencia que comienza a desarrollarse en los países coloniales, y esto digo fundamentalmente el Reino Unido y Francia, para tratar de comprender qué es lo que pasa con los seres humanos, varones y mujeres, es decir, que viven, que llevan adelante su existencia en lo que eran las colonias de ese imperio. Digo, los países árabes, sobre todo en cuanto a Inglaterra, India, y después, bueno, obviamente las cuestiones en los pueblos originarios de América, es decir, de las Américas del Norte, del Centro y del Sur. Entonces, digo, y esta primera aproximación que se hace, como bien lo dice Giddens, es bastante asistemática. ¿Por qué? Digo, porque se basaba en una serie de observaciones de funcionarios coloniales que iban a digamos, a las colonias, y que recolectaban cuestiones que tenían que ver con la religión, con la administración de justicia, con la familia, es decir, con las formas de trabajar, etcétera, etcétera, pero lo hacían desde un punto de vista que de alguna forma encerraba siempre una comparación con los países europeos. Esto es lo que se llamó en esos momentos, digamos, una visión eurocéntrica, que de alguna forma también tiene que ver con algunos desarrollos de Comte, en el sentido de que Comte decía, bueno, el último estadio del desarrollo de las sociedades va a ser el estadio positivo, y en este sentido, bueno, las sociedades europeas ya habían llegado o estaban llegando a ese estadio, pero las demás estaban atrasadas. Por lo tanto, digo, la mirada de estos funcionarios, de estos primeros viajeros que llegan, y cuando digo funcionarios no solo me estoy refiriendo a los funcionarios políticos, sino también a la mirada de funcionarios religiosos, etcétera, etcétera, que van a impartir la verdadera fe, bueno, todo esto que
ya de alguna forma también conocemos. Por lo tanto, digo, era una mirada de alguna forma peyorativa. Hay un texto muy interesante de un, digamos, etnólogo y antropólogo que es Samir Amin, el texto se llama Orientalismo, perdón, y lo que pone de manifiesto es que durante mucho tiempo Occidente no conoció a Oriente, sino que conoció una construcción de Oriente que estaba basado sobre los prejuicios que los occidentales tenían con respecto a Oriente. Digo, por lo tanto, ustedes van a encontrar en esos primeros estudios anteriores a Radcliffe Brown y Branislav Malinowski y sobre todo a Levi Strauss, toda una serie de consideraciones diciendo, por ejemplo, que los árabes son haraganes, que los indios son traicioneros, etcétera, etcétera. Bien, esta primera etapa de la antropología, digamos, va a ser descartada después por esta segunda tanda, y allí, digamos, van a pasar una serie de cuestiones. Primero y principal, lo que van a decir tanto Malinowski como Radcliffe Brown es, bueno, miren, ya la recolección asistemática de datos, es decir, según las cuestiones que le llamaron la atención a funcionarios o a viajeros, no es una fuente confiable para el análisis científico. Por lo tanto, ¿qué es lo recomendable? Bueno, lo recomendable es que el investigador vaya y se quede a vivir y, digamos, o conviva con las diferentes pueblos o los diferentes pueblos originarios un tiempo suficiente como para poder ver y observar, digamos, los distintos aspectos de la vida cotidiana de estos individuos. Por lo tanto, aparece aquí la cuestión de insertarse en una determinada población durante un tiempo que en esta primera etapa era de por lo menos un año, generalmente era más, ¿ah? Y allí, mediante la observación, la recolección de testimonios, las entrevistas, la elaboración de historias de vida, etcétera, etcétera, comenzar a relacionar los diferentes aspectos, instituciones, pautas, normas, formas de hacer, de producir, etcétera, etcétera, de estos pueblos. ¿Por qué el recolectar todo esto? Bueno, por precisamente esta visión de fondo. Entender, digamos, la religión no era solo observar lo religioso, describirlo, tratar de encontrar las conexiones dentro de esto mismo, sino también ubicar esta esfera de lo religioso dentro de lo que eran por ahí, digamos, modos de dominación, formas de producción, tipos de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el conocer implicaba, digamos, abarcar la totalidad de las dimensiones de la vida en esos países y ponerlas en relación en el sentido de que, en el sentido de poder determinar y poder, digamos, visualizar las funciones de cada uno y cómo esto permitía o llevaba a que esa forma particular de vida se, digamos, se mantuviese en el tiempo. Entonces digo, y la otra cuestión que aparece aquí en esta segunda, en este segundo momento del desarrollo de la antropología, es el abandono de una mirada eurocéntrica. Es decir, lo que se intenta es comprender precisamente cuál es este patrón cultural de la vida de estos pueblos sin necesidad de compararlos o de ponerlos vis a vis con lo que era, digamos, el desarrollo de la cotidianidad en los países europeos. Bien, obviamente que después, digamos, la antropología siguió en esta perspectiva
Y, digamos, también siguió avanzando en cuanto a, y esto, bueno, se los cuento, pero déjenlo después entre paréntesis, porque no es algo que Giddens trabaje, en el sentido de que la antropología contemporánea también lo que reclama es la posibilidad de realizar una serie de estudios etnográficos, y esto quiere decir en cuanto a la esfera, digamos, cultural, en situaciones, en grupos, en agregados o en pueblos, también contemporáneos. Por eso que hay estudios muy interesantes, por ejemplo, desde el punto de vista antropológico, sobre por ejemplo, los cartoneros, sobre los que hacen las peregrinaciones a los santuarios de los santos del interior. Bueno, hay algunas cuestiones muy, ya les digo, mm, factibles de consultar con respecto a una serie de acontecimientos y perspectivas y fenómenos contemporáneos. Bien. Ahora, esto, como bien dice Giddens, bueno, tenía que ver precisamente con esta cuestión de ir a vivir en una comunidad, bueno, qué sé yo. Ahora, obviamente los estudios que podían hacerse allí guardaban alguna diferencia con los estudios que se orientaban a, en esos momentos, las sociedades contemporáneas. Por eso que Giddens va a decir, bueno, cuando hay un traslado a la sociología, aparecen algunas otras cosas. Y aquí él va a mencionar a uno de los autores, digamos, más caracterizados dentro de esta corriente en Estados Unidos, que es Robert Merton. Hay dos autores, uno es Talcott Parsons, el famoso autor del sistema social, y el otro es Robert K. Merton, que es un discípulo. Hay también otros autores como Lazarfeld, que, digamos, van a trabajar en el sentido de una perspectiva funcionalista. Pero bueno, después eso lo podemos ver. Pero los nombres principales son Talcott Parsons y Merton. Merton va a introducir un conjunto de conceptos que van a ayudar al análisis desde esta perspectiva. Y acá reafirmo primero una orientación de tipo general. Digamos, la sociedad sigue siendo concebida en forma análoga a los organismos biológicos. Es decir, de allí la cuestión de funcionalismo. Y esto, digo, acá no hay variación en eso. Ahora, ¿qué es lo que va a agregar Merton? Merton va a decir, bueno, dentro de esto, nosotros en principio podemos diferenciar dos tipos de funciones. Lo que él va a llamar las funciones manifiestas y lo que va a llamar, o lo que va a llamar, sí, las funciones latentes. Las funciones manifiestas, ¿cuáles son? Aquellas que aparecen explícitamente formuladas. Bueno, a ver, supónganse Giddens da el ejemplo de la danza de la lluvia en un coso, pero digo, busquemos otro. Por ejemplo, ¿cuál sería una función manifiesta? Bueno, la realización, por ejemplo, de un conjunto de actividades que, digamos, no se realizaban comúnmente dentro de una repartición pública. Como puede ser, qué sé yo, la realización del censo
en el INDEC, de los censos nacionales. Está bien, todos sabemos que son cada 10 años, pero por eso digo, no es una cuestión habitual. Bueno, ¿cuál es la función manifiesta del censo? Bueno, digamos, recolectar un conjunto de datos sobre cuántos somos, cómo está compuesta la población, cómo son las modalidades de familia que hay, qué pasa con la cuestión de, digamos, ocupaciones, no ocupaciones, trabajos, es decir, bueno, esta cuestión de, digamos, una recopilación de datos a nivel del universo completo. Esta es la función manifiesta. ¿Qué es lo que pretende el censo, o los que van a hacer el censo? Bueno, digamos, recolectar información de toda la población de un país en un momento determinado. Bien, ahora, Bertolt diría, bueno, pero puede haber una función latente, es decir, algo que no está expresado y que sin embargo va a contribuir al mantenimiento, al funcionamiento de eso. ¿Cuál podría ser lo latente en esto? Bueno, el crear o consolidar lazos de solidaridad o de colaboración entre los integrantes, entre los miembros de esa repartición, y por lo tanto elevar la autoestima de ese grupo que hacía mucho que no estaba con una tarea que fuera considerada significativa, relevante, etcétera, etcétera. Entonces, Merton lo que está diciendo es, junto a el análisis de lo que son las funciones manifiestas, tenemos que también dar una mirada a esta cuestión de funciones latentes. ¿Por qué? Porque estas funciones latentes, digamos, también contribuyen al mantenimiento, la supervivencia de ese todo que es la sociedad. Y tengan en cuenta esto, es decir, esto siempre se va, digamos, el esquema funcionalista tiene siempre como supuesto la cuestión de que todos estos fenómenos y procesos conllevan o conducen al mantenimiento y la supervivencia de esa forma social o de esa formación económico-social en términos de Marx. Ahora, lo que también va a agregar Merton es otra palabrita que ya estaba, digamos, de alguna forma en los textos de Durkheim, pero que Merton la va a hacer explícita. Y esta palabrita es la cuestión de la disfunción. Él dice, bueno, así como en las sociedades contemporáneas, y esto quiere decir en las sociedades más complejas, con fuertes procesos de industrialización, de urbanización, etcétera, etcétera, está todo un conjunto de procesos que podemos llamar funcionales, en tanto contribuyen al mantenimiento y la reproducción de esta sociedad, también empiezan a aparecer una serie de fenómenos o de procesos que ponen en duda o que de alguna forma, digamos, no contribuyen a ese mantenimiento y a esa reproducción de esa sociedad. Y él dice, bueno, estas son disfunciones. Ahora, lo que, digamos, aparece como disfunción no tiene que ver con un proceso o un fenómeno, sino que tiene que ver con precisamente el desarrollo y el funcionamiento de ese fenómeno o de ese conjunto, si se quiere, de aspectos. A ver, y ahí sí voy a retomar el ejemplo que ellos dan, que digamos podemos, si ustedes quieren, aplicar también a nuestra cuestión contemporánea. Ellos dicen, bueno, que haya diferentes, o que se permita una libertad de cultos y por lo tanto haya diferentes religiones dentro de un mismo territorio, dentro de una misma nación, en principio aparece como algo totalmente funcional. ¿Cuándo puede aparecer esto como disfuncional? Bueno, cuando por ahí dos de estas facciones o de estas, digamos, grupos religiosos, o por ahí
grupos dentro de una misma religión comienzan a radicalizar sus posturas y por lo tanto a elevar el nivel de no solo de ajenidad con respecto al otro, sino también de conflicto con respecto al otro. Esto, si ustedes quieren, una de las cuestiones que hoy se está charlando en Argentina, y no solamente en Argentina, sino también en Estados Unidos, por ejemplo, y también en determinados países europeos, como por ejemplo España o Francia, es la cuestión precisamente de la radicalización de determinadas perspectivas, digamos, políticas, que generalmente tienen que ver con posiciones de extrema derecha, digamos, en el sentido de un discurso que aparece como mucho más violento y que además aparece, digamos, como menos tolerante con respecto a las diferencias y a las posturas que no son coincidentes con las que estos grupos tienen. Hablo de Vox en Alemania, del Frente Nacional en Francia, de cierto sector del Partido Republicano en Estados Unidos y de algunas expresiones, digamos, por ejemplo en Argentina, que tienen que ver con este surgimiento de los libertarios, etcétera, etcétera. Digamos, estas cuestiones que tienen que ver con algo que en un primer momento aparecen como funcionales, que es que en una democracia haya diferentes posicionamientos políticos, económicos, sociales, etcétera, etcétera, se pueden convertir en disfuncionales en este sentido, al, digamos, enfatizar ciertas cosas y empezar a, podríamos decir científicamente, eh, diluir lo que sería el devenir democrático de partidos y facciones políticas. Bien, esto es lo que, digamos, nos agrega Merton a la cuestión de el análisis, digamos, desde el funcionalismo en las cuestiones, digamos, de las contribuciones o las elaboraciones de perspectivas teóricas contemporáneas. Hasta acá me supe explicar. ¿Quieren que retome alguna cosa? Se los pregunto porque, digamos, estas perspectivas teóricas son también bastante complejas. Yo las estoy, digamos, Giddens las esquematiza porque obviamente el espacio que tienen no es demasiado como para extenderse, y de alguna forma yo estoy haciendo lo mismo, y bueno, quiero que por lo menos esa esquematización quede más o menos, digamos, clara. Bárbaro, bárbaro, Diana, que se entiende. Bien. A ver, también dentro de esta perspectiva, o dentro de este tiempo, dentro de estas cuestiones nuevas que aparecen, también se conforma otra corriente que va a ser conocida como la del estructuralismo. Y allí nuevamente aparece la figura de Durkheim como uno de los iniciadores, y uno también podría decir, y acá, digamos, complementando un poquitito y complejizando lo de Giddens, también dentro del estructuralismo, como corriente teórica, no como teoría, pero sí como corriente teórica, uno puede mencionar precisamente a Marx. Es decir, ¿por qué digo? Porque tanto Durkheim como Marx en este plano van a coincidir en proponer que hay una estructura social, ya les digo, difieren en cuanto a qué es la estructura, pero los dos coinciden en decir que esto condiciona los comportamientos de los individuos. Durkheim lo decía con respecto a los hechos sociales.
Él decía, los hechos sociales son exteriores, supraindividuales y coercitivos, se imponen a los individuos. Marx los decía con respecto a las relaciones sociales y sobre todo las relaciones sociales de producción, cuando decía los seres humanos entran en las relaciones sociales de producción. Es decir, son como moldes en los cuales los individuos van a incorporarse, etcétera, etcétera. Esta es, digamos, la posición, si se quiere, o uno de los aspectos básicos de la perspectiva estructuralista. Ahora, lo que bien también señala Giddens es que esta perspectiva va a ser complementada y de alguna forma va a tomar un sentido o una dirección más hacia el posicionamiento durkheimiano. ¿Por qué? Porque se va a referir mucho más a las cuestiones de las instituciones que reglamentan, digamos, desde el punto de vista de lo jurídico, lo normativo, qué sé yo, que reglamentan las relaciones sociales. ¿Ah? Y digo, ¿y esto por qué? Porque otros de los que van a colaborar en la conformación de esta mirada estructuralista es un señor que creo que fue austríaco, me parece que es Ferdinand de Saussure. Saussure, Saussure, lo van a ver ustedes, es Saussure, Ferdinand de Saussure. ¿Que viene de qué? Digamos, viene de la lingüística. ¿Y qué es lo que va a proponer Saussure? Va a decir, bueno, si en verdad nosotros queremos ver qué es lo que pasa con el habla, no tenemos que quedarnos en cada término, en cómo cada término varía, etcétera, etcétera, ni nada por el estilo. Sino que lo que tenemos que ver atrás es precisamente un conjunto de reglas y de normas que organizan el lenguaje. ¿Que organizan el lenguaje en qué sentido? En el sentido del armado de frases, chicas, chicos, es decir, qué sé yo, el artículo va antes del sustantivo, después, digamos, el adjetivo agrega alguna característica con respecto al sustantivo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, reglas que por ahí, digamos, no las podemos enunciar, pero que de alguna forma las cumplimos cuando hablamos. Entonces, es decir, lo que dice Saussure, si nosotros vamos a estudiar el lenguaje, lo que tenemos que llegar a visualizar es precisamente esta estructura. Con otra cuestión que él va a agregar y que también aquí va a coincidir, y acá, digamos, desde el punto de vista de la antropología, con un antropólogo muy conocido, que fue Lévi-Strauss, de origen francés, ¿no? Que él va a decir lo mismo, digamos, si nosotros vamos a tratar de estudiar la cultura de pueblos, lo que tenemos que tratar de hacer evidente es la estructura que organiza esa cultura. Y aquí hay una cuestión, tanto para Saussure como para Lévi-Strauss, como para el análisis estructuralista en sociología, la estructura no es algo que se ve a primera vista. Es algo que tenemos que encontrar más allá de los hechos cotidianos. Si nosotros nos centramos solamente en los hechos cotidianos, lo único que vamos a hacer es una descripción y una sucesión de acontecimientos que no nos van a poner en evidencia las relaciones que hay entre ellos, digamos, y que las vamos a ver si indagamos qué es lo que hay detrás. Ojo, esta mirada estructuralista, de alguna forma, también sustenta como cuestión de analogía que, digamos, las sociedades son sistemas. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que las visiones estructuralistas son también visiones sistemáticas. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que los diferentes aspectos, los diferentes objetos
las diferentes partes están interrelacionadas entre sí y que la modificación en una de ellas también implica modificaciones en las otras. Esto está tan presente en Saussure cuando analiza la cuestión del lenguaje como en Lévi-Strauss cuando analiza las costumbres en los pueblos originarios. Y va a estar presente en los análisis de los sociólogos estructuralistas, digamos, tanto desde la perspectiva durkheimiana como marxista, en el sentido de que precisamente las transformaciones en algunos aspectos se trasladan a la totalidad de las sociedades o de los órdenes sociales, etcétera, etcétera. Provengan esto tanto desde la cuestión cultural como provengan tanto de la cuestión de base material. Ahora, ¿qué es la otra cosa que también va a decir Saussure? Y que también después lo vamos a tomar. Él va a establecer algunas cuestiones. Que la relación entre el término o el concepto y el objeto que ese término designa es una relación total y absolutamente arbitraria. Él va a decir, las palabras no se definen por los objetos a que hacen referencia. ¿Qué es lo que quiero decir? Si nosotros decimos la palabra, qué sé yo, canario, vamos a saber que, es decir, se refiere a un pajarito generalmente que es amarillo, naranja, que canta muy lindo, etcétera, etcétera. Ahora, la palabra, digamos, canario, ¿surge de algún aspecto del animalito? Si en vez de llamarlo canario, lo hubiéramos llamado cocodrilo, bueno, hoy habría gente que tendría cocodrilos en jaulitas y que cantarían, digamos, a la mañana, etcétera, etcétera. Esto es lo que está diciendo, digamos, Saussure. Hay una cuestión de arbitrariedad en la cuestión del lenguaje. Y la otra cuestión que va a decir, los términos, digamos, toman su significado a partir de las diferencias que hay entre ellos. Y aquí una cuestión. ¿Y qué cuestión aparece? Aparece la cuestión del símbolo. Es decir, estas referencias, estos términos, son símbolos. ¿Qué quiere decir? Son entidades que representan otra cosa. Sí, digamos, por eso que después esto, digamos, se van a tomar como símbolos no solo las palabras, sino también los objetos, y esto va a dar origen a lo que hoy conocemos como la semiótica. Es decir, esta cuestión de que, en cuanto al significado precisamente de esos símbolos. Y también lo que va a decir en este sentido Saussure, pero también fundamentalmente Lévi-Strauss, es que los significados de estos objetos tienen que ver con las configuraciones culturales particulares de las diferentes sociedades, y que esto es lo que tenemos que tratar de establecer. Es decir, y Giddens da el ejemplo de, por ejemplo, el color negro como señal de luto, etcétera, etcétera, cuando por ahí en otras culturas el color que corresponde a la situación de luto es el blanco. ¿no? Pero de última, digo, en nuestras sociedades, si vemos a alguien con un brazalete negro puesto sobre, qué sé yo, un saco, una camisa, etcétera, etcétera, esto quiere decir que que esa persona está en periodo de luto. ¿Por qué? Porque ha perdido algún ser querido, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, lo que ellos dicen es, bueno, acá lo que tenemos que ver es precisamente esta cuestión de los símbolos, pero nuevamente estos símbolos están dentro de una determinada estructura. Y esto es lo que hay que ver. Y si aparecen, digamos, como símbolos, es porque se diferencian de otros objetos, de otros términos, etcétera, etcétera. Entonces, y la cuestión es precisamente ver, digamos, cómo, y aquí aparece otra cuestión, ¿no? Que, digamos, la realidad social no solo está compuesta por comportamientos, objetos, etcétera, etcétera, sino también por los sentidos, los significados que nosotros le
adjudicamos a estos objetos, a estos comportamientos, a estos gestos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la realidad social es también una realidad simbólica y, por lo tanto, el estudio de lo que significan estos símbolos nos va a aportar elementos para la comprensión de la realidad. Y acá, yo diría, hay otra cuestión. Y es que muchas veces estos significados o estos objetos o estos términos tienen una característica que es que son polisémicos. ¿Qué quiere decir? Encierran diferentes significados. Y muchas veces, digamos, parte del conflicto es en cuanto a los significados de ese término. A ver, por darles nuevamente un ejemplo referido a nuestra vida social y política, ¿no? Lo que el término libertad significa para Milei y sus seguidores no es el mismo que le van a dar, digamos, Miriam Bregman y los suyos, ni tampoco el que, digamos, le dará el partido, digamos, oficialista, ni ciertos sectores de Cambiemos. Es decir, el mismo término tiene diferentes significados, y estos diferentes significados también concurren a una situación conflictiva y también tienen que ver con otra cuestión, que es la cuestión de la lucha por el poder o de la lucha política. El definir lo que son los términos implica imponer una determinada mirada sobre la realidad y por lo tanto una determinada definición de lo que es real y de lo que no lo es. Por eso digo, el universo simbólico no es que estamos hablando de cosas en el aire, estamos hablando de estas cosas. Digamos, la realidad no solamente es lo que pasa, sino los significados y los sentidos que nosotros construimos a partir precisamente de eso. Entonces, por eso la cuestión de lo simbólico aparece tan fuertemente en estas discusiones. O, digamos, o aparece, digamos, tan fuertemente en estas corrientes de análisis sociológico. Al mismo tiempo que y acá reitero, cuando hablamos de estructuralismo, si bien, digamos, lo que presenta Giddens tiene que ver más con la perspectiva durkheimiana en el sentido de referirlo a ese universo simbólico, también cuando hablamos de estructuralismo tengan presente los aportes de Marx con respecto a esto. Y también, digamos, el estructuralismo dentro de la vertiente de Marx aparece muy fuertemente trabajado, por ejemplo, en Lukács, en Historia y Conciencia de Clases, en todo el análisis ideológico y en cómo se forma la conciencia precisamente de clase de los sectores, tanto dominantes como de los sectores para el marxismo dominados, que son los trabajadores. Entonces digo, el enfoque estructural abarca todo esto. Si bien una de las críticas que se les hace es que, digamos, priorizan lo que se llaman las investigaciones sobre los espacios micros y sobre más, digamos, un conjunto de relaciones en grupos relativamente pequeños o medianos y no en las grandes sociedades. Pero no obstante esto también se aplica desde esta perspectiva del análisis ideológico a los fenómenos más globales o más macros dentro de las sociedades. Esta cuestión de lo simbólico va a ser también trabajada por otra corriente que surgió, esta sí, en Estados Unidos, y que responde al nombre del interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico surgió en Estados Unidos desde el momento mismo de la conformación de, digamos, la sociología como disciplina científica en ese país. Estoy hablando de fines del siglo XIX, principios del XX, hasta, uno podría decir, el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, en donde
ahí sí va a ser desplazada esta cuestión del interaccionismo simbólico por el funcionalismo de Parson y Merton y Lazarus. Digamos, que es, dentro del interaccionismo simbólico, hay algunos autores que cuando presentan el interaccionismo simbólico dicen que esto es, digamos, más que un edificio sólidamente construido y con una orientación específica, el interaccionismo simbólico se parece más o responde más a la imagen de una vieja casa de remates que ha seguido, digamos, realizando sus funciones a lo largo del tiempo. Y uno podría decir, che, qué jodidos que son, cómo van a decir eso, pero lo dicen en algún sentido, digamos, positivamente. ¿Por qué? Porque dentro del interaccionismo simbólico, ahí sí hay un conjunto de perspectivas que no siempre son congruentes entre sí. Entonces, digamos, por eso ellos dicen es como una casa de remate que tiene su historia y que sigue funcionando, en el sentido de que uno puede tomar de allí diferentes elementos teórico-conceptuales para el análisis de la realidad. Si bien Giddens va a hacer hincapié en uno de los iniciadores de esta cuestión del interaccionismo simbólico, que es George H. Mead, hay otros dos que son Thomas y Parkes, que influyen también muy fuertemente en esto. Es decir, ¿cuál es la concepción de Mead? Para empezar por él. La concepción de Mead es que, bueno, de alguna forma, digamos, las relaciones entre los individuos son... Ah, ya. Bueno, se me pasó el estornudo, bien. Es decir, son relaciones que tienen que ver con el intercambio de símbolos. Él dice, cuando nos comunicamos, lo que intercambiamos son símbolos. Y es más, él dice, nuestra propia construcción de individuos autoconscientes tienen que ver precisamente con algo que se opera en el plano de lo simbólico y que en Mead se aparece como la construcción del myself o del yo propio o del mí propio, que quiere decir, bueno, esto, digamos, aclaremos, Mead viene de la psicología social. Él se incorpora a la Universidad de Chicago en el departamento de filosofía, pero por sus contribuciones a la psicología social. Y él dice, bueno, cuando el ser humano se constituye en individualidad, es cuando empieza a diferenciarse de los otros generalizados, que en principio para mí esos otros generalizados son, digamos, los padres, pero fundamentalmente la madre. Y después esto lo va a trabajar mejor Piaget. Él dice, bueno, en las primeras etapas, digamos, los niños se perciben como en una unidad con su madre. ¿Por qué? Por la cuestión de la lactancia. ¿Ah? La cuestión de la individuación empieza de alguna forma cuando este periodo de lactancia se interrumpe, pero también cuando el niño empieza a verse como algo distinto de su madre y por lo tanto también de sus padres y de su padre y de sus hermanos. Es la construcción del myself, del mí propio. Eso sí, el myself es el término de Mead. Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo Mead? Bueno, es decir, sí, es en el plano de lo simbólico donde construimos nuestra propia individualidad, también en el plano de lo simbólico construimos nuestra concepción de la realidad. Pero acá también hay algunas cuestiones que hay que aclarar y todo lo demás. Es decir, ¿por qué? Porque muchas veces se dice que este, digamos, interaccionismo simbólico, lo que de alguna forma o el supuesto de este, digamos, es, digamos, la analogía con cierta perspectiva de Rousseau, en el sentido que Rousseau decía que cada generación podía construir su propio orden social. Y, digamos, de alguna forma el interaccionismo simbólico va a replicar esto en el sentido de que son los seres humanos los que construyen
digamos, digamos lo estructural. Lo estructural en el sentido de un sistema de decodificación, es decir, adjudicar, perdón, significados a objetos, acciones, etcétera, etcétera, gestos, pero también construcción de un conjunto de pautas y de instancias normativas que regulan las relaciones sociales. Hay que también decir algo, esto no es así en Park y en Thomas y Park, y tampoco es así del todo en Mead, ni tampoco es así en Schulz, que es, digamos, el que va a tomar la perspectiva esta, y después va a continuar con lo que se llama la fenomenología. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos niega que los seres humanos nacen en determinada realidad, y que esta determinada realidad ya tiene un conjunto de instituciones. En verdad, el interaccionismo simbólico, tanto en la perspectiva de Mead, como en la de Park y Thomas, Thomas y Park, en verdad, digamos, es decir, actúan, ya les digo, sobre finales del siglo XIX, principios del XX, en una situación muy particular de Estados Unidos. Es decir, ¿por qué? Porque dentro del conjunto de intelectuales en Estados Unidos en esos momentos están muy fuertes, digamos, las influencias de Dewey y de otros pensadores, en el sentido de poder llevar adelante un proceso de reforma social en el cual, digamos, se apunte a una forma social mucho más equitativa, más justa, de mayor calidad para todos, etcétera, etcétera, etcétera. Thomas y Parks adhieren fuertemente a esto, y adhieren también fuertemente a la concepción de que son precisamente los científicos sociales los que pueden agregar o contribuir con conocimientos específicos para consolidar o conformar un orden social, ya les digo, más justos, más equitativos. Ahora, lo que Thomas y Park se van a plantear como problema central en todo esto es la relación precisamente entre estructura y actores sociales. Ellos van a decir, bueno, ¿cuáles son los límites que impone la estructura al comportamiento de los seres humanos? ¿Y cuáles son los aspectos de ese comportamiento que llevan a los seres humanos a poder superar esos límites? ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, si hay un proceso de transformación, este proceso de transformación evidentemente, digamos, va orientado hacia ¿qué? Hacia cuestiones nuevas. Ahora, estas cuestiones nuevas tampoco surgen ex nihilo, es decir, no surgen desde la nada. Por lo tanto, lo que ellos están planteando es precisamente esta relación entre lo constituido, podríamos decir, y lo constituyente. Es decir, lo que está y lo que de alguna forma se pretende construir o se pretende, digamos, transformar. Y esto, digamos, ellos sí lo ven también desde el punto de vista de la interacción entre los individuos, entendiendo precisamente esta cuestión de que acá hay intercambio de símbolos. Entonces, el interaccionismo simbólico va a trabajar esto. Y aquí sí hay una orientación fuerte hacia los estudios micro, hacia los estudios de pequeñas comunidades. Es decir, por ejemplo, tanto Thomas como Park fueron directores del departamento de sociología en la Escuela de Chicago. Durante sus mandatos, a Thomas después lo echaron por cuestiones políticas, Park se fue, en el 30, Thomas tiene un estudio muy interesante que es el campesino polaco en Estados Unidos, donde, y fíjense, digamos, cómo viene esta cuestión de la cuestión de lo simbólico, ¿qué es lo que hace Thomas? Va a analizar toda la correspondencia entre los inmigrantes polacos en Estados Unidos con los parientes que quedaron en Polonia. Y allí entonces va a ver cómo se va construyendo esta nueva identidad, o esta identidad de los polacos, en un proceso migratorio hacia los Estados Unidos. Bien, digo, tanto durante la dirección de Thomas como la dirección de Park en la escuela de la Universidad de Chicago, se promovía la cuestión de la investigación, digamos, como, y de las prácticas de investigación como una forma de enseñanza clave para los estudiantes de sociología.
Por lo tanto, ¿qué es lo que hacía? Los estudiantes salían a estudiar la cuestión de las plantillas, la cuestión de las, relaciones de producción, la cuestión de las relaciones raciales, la cuestión de los grupos marginales, los procesos de urbanización, etcétera, etcétera. Y esto a partir de una serie de técnicas diferentes, como podía ser la entrevista, la observación, participante o no participante, la reconstrucción de historias de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, digo, por eso la orientación es hacia estudios en espacios micro. Y también después la fenomenología con Schurz, con Bergman y Luckmann, y hay un autor muy interesante que es Goffman, que trata precisamente sobre la cuestión de las instituciones y del juego simbólico dentro de las instituciones, digamos, todos ellos van a priorizar la cuestión de los espacios micros y de las relaciones y de las interacciones entre los individuos antes que la cuestión de las condicionantes estructurales. Bien. Hasta aquí un poquitito las corrientes. Yo por ahí les he tratado de acercar algunos otros elementos a lo que les relata Giddens en su artículo. Espero que les sirvan para entenderlos mejor y no para confundirlos y por lo tanto complicarles la lectura de Giddens. Pero bueno, esa es en cuanto a cosas. Ahora, para los que leyeron Giddens y para los que no, es decir, los que leyeron Giddens saben que el artículo no termina allí, sino que continúa con qué. Con qué Giddens dice, bueno, hay 4, es decir, como él llama dilemas teóricos, es decir, dentro de la cuestión de el desarrollo de la sociología. Y él dice, bueno, vamos a ver cuáles son esos dilemas y un poco después va a dar su posicionamiento con respecto a estos y sobre las posibilidades de que esto de alguna forma se superen o no. ¿Cuál va a ser el primer dilema teórico? Perdón, antes de pasar a los dilemas teóricos. ¿Quieren que aclare algo de lo que dije con respecto a las perspectivas teóricas? ¿O me supe explicar? ¿O digo, me interesa que haya quedado relativamente claro? Así que si tienen alguna pregunta, digamos, yo no tengo problema en volver a trabajar alguno de los contenidos que estuvimos viendo. Díganme, sigo hacia adelante. Bárbaro, seguimos, buenísimo. Yo me pierdo con el interaccionismo simbólico. Bueno, Brian, a ver, comentame, pero, bueno, Laura, pero a ver, veamos un poquitito, Brian, ¿en dónde te perdiste con el interaccionismo simbólico? Abrí el micrófono si querés y lo charlamos. Ah, sobre Mead. Bien, a ver, volvamos a Mead, entonces. Uy, bueno, qué lástima. Bueno, Brian, volvamos a Mead, entonces. A ver, Mead, lo que él dice es que, digamos, nuestra visión de la realidad se conforma a partir precisamente de una serie de fenómenos, de procesos, de objetos y de interacciones, pero se conforma por, digamos, porque todos esos procesos, esos fenómenos, esos objetos, en verdad tienen una carga simbólica. Es decir, tienen un significado para nosotros. Y que por lo tanto, digamos, en las interacciones son las relaciones que nosotros tenemos con otras personas, lo que hacemos es intercambiar símbolos sin darnos cuenta. Y él dice, ojo, digamos, el símbolo es algo que representa otra cosa. A ver, Brian, te diría, es decir, un ejemplo que
que menciona Giddens, y él dice, bueno, el semáforo, ¿no? El semáforo es algo que nos larga diferentes luces. Ahora, esas luces tienen un significado para nosotros. La roja es que nos detengamos, la amarilla es que, digamos, empecemos a prepararnos para salir, o tengamos el último segundo para pasar, y la verde es que tenemos vía libre. Así como pasa con el semáforo, lo que dice Mead es, en las interacciones, hay todo también un intercambio de símbolos más allá del intercambio de lenguaje que nosotros hagamos. Es decir, por ejemplo, en una interacción, no solamente vamos a estar atentos a las palabras que se dicen, sino, por ejemplo, a los gestos. Cuando recién conocemos a alguien, lo que vamos precisamente a tratar de hacer es ver dentro de esta cuestión de significados, digamos, en dónde está el otro, qué rasgos de personalidad tiene, es decir, es transparente, oculta algo, se presenta en forma simple, no sé, digamos, todas estas cuestiones que nosotros percibimos del otro, lo percibimos en el plano de lo simbólico. Al mismo tiempo, y acá es uno de los aportes fundamentales, Mead dice, nuestra concepción de nosotros como algo, como un individuo particular diferente de los otros, digamos, esta concepción la forjamos en el plano de lo simbólico. Es decir, y esto tiene que ver también con una cuestión de diferenciación con los otros. Si querés, para darte otro elemento, pensá también en lo que decía Saussure con respecto también al símbolo, ¿no? Podemos apreciar algo simbólicamente, es decir, podemos darle un significado a un objeto, a un término, qué sé yo. ¿Por qué? Porque existen diferencias. Ese significado, esa cuestión de símbolo que le vamos a dar a un objeto va a ser diferentes a los otros. Lo que dice Mead es precisamente esta posibilidad de diferenciar simbólicamente la que nos da la oportunidad de constituirnos como personas individuales. Y esto se da dentro del proceso de comunicación. Por lo tanto, si la construcción de nuestro yo propio tiene que ver con el plano simbólico, con la diferenciación y con los significados que nosotros otorgamos a las cosas, incluso a nosotros mismos, la realidad también es algo que construimos simbólicamente. Es decir, la realidad no solo es lo que pasa, sino los significados que nosotros le otorgamos a lo que pasa. Por eso que él dice, la realidad también va a ser construida. Va a ser construida por los individuos. Va a ser construida, ¿por qué? Porque son los individuos colectivamente los que construyen este tipo de significados, que también son significados colectivos. Es decir, superan lo individual. Ay, buenísimo, Brian, me dejas tranquilísimo, me dejas tranquilo. Ahora sí. Bien. Superado esta cuestión, vamos a los dilemas teóricos. ¿Cuál es el primer dilema que nos va a presentar Giddens? La cuestión esta que yo les comentaba entre estructura y acción humana. Y aquí nuevamente, sí señores, señoras, digo chicas, chicos, acá hubo, digamos, sí, dos posiciones, digamos, en algún sentido fuertes en cuanto a que, digamos, es la estructura la que determina los comportamientos humanos, o son los comportamientos humanos los que configuran o construyen la estructura. Y esto fue una discusión durante un tiempo. Vuelvo a decir, discusión que muchas veces fue creada por algunas interpretaciones de los autores. En el interaccionismo simbólico que se dice es que los individuos crean la realidad, si uno lee a Thomas y Park, esto es relativo. ¿Por qué? Porque ellos siempre parten de que hay un núcleo que ya está, y que el individuo nace dentro de ello. Ahora, lo que ellos dicen, y acá sí uno podría decir, la discusión
en verdad, está más centrado en la característica de maleable o de maleabilidad de la realidad social. Para los interaccionistas simbólicos, la realidad social no es muy difícil de transformar. Incluso ellos, digamos, son muy, agregan a esto que se transformaría mejor a partir del conocer esa realidad y de aplicar los conocimientos que obtenemos de esa realidad. Pero digo, la discusión está allí, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dice Giddens? Bueno, es difícil que esto se supere, etcétera, etcétera. Yo les diría, es relativo, ¿eh? Y el mismo Giddens es un ejemplo de esto. Giddens, Bourdieu, Habermas, son autores, digamos, en algún sentido contemporáneo, que van a replantear esto. Ustedes lo vieron en el caso de Bourdieu, y lo vieron con su análisis del campo científico. ¿Qué es lo que dice Bourdieu? Hay una estructura, no lo niega, ¿no? Lo mismo está diciendo Giddens en alguno de sus trabajos. Sí, señor, hay una estructura. ¿Esta estructura está al divino botón? No, nos condiciona. Fíjense lo que decía Bourdieu. No cualquiera entra en el campo científico. Hay un derecho de piso. Es decir, la estructura nos está diciendo, si vos querés estar acá, necesitas esto, esto y esto. Ahora, lo que dice Bourdieu, está bien, yo cumplo con esto, qué sé yo, patatín, patatán. Ahora, ¿esta estructura permanece indefinidamente igual? No, ni por broma. ¿Y varía por qué? Porque por magia. No, varía por la acción de los seres humanos. Si el derecho de piso se eleva, es porque hay una producción que hace que ese derecho de piso se eleve. Si hoy hay, digamos, trayectorias dentro del campo científico, estas trayectorias se van a construir a partir precisamente de capitales diferentes, pero también van a modificar la estructura del campo. Digamos, investigadores que hacía 10 años ni siquiera se sabía su nombre, hoy empiezan a tomar una posición relevante y a definir precisamente lo que es el conocimiento científico. Entonces la estructura está cambiando. ¿Y cambia por qué? Cambia por la acción de los agentes. Esto, que Bourdieu lo expresa de esta manera, también Giddens lo hace con respecto a la cuestión de las acciones de los individuos, y también lo hace Habermas, o también lo presenta Habermas. Entonces digo, de alguna forma, en esta camada, digamos, contemporánea de sociólogos, esta cuestión está bastante relativizada. ¿Bastante relativizada en qué sentido? En el sentido de que la estructura condiciona nuestros comportamientos, pero no los determina. Entonces, si lo condiciona, ¿qué quiere decir? Deja un espacio a comportamientos que pueden modificar la estructura. A ver, chicas, chicos, esto también lo decía Durkheim, también lo decía Marx y Weber. Está en los clásicos. Cuando Durkheim hace todo el análisis de la división del trabajo social y de la solidaridad orgánica, él dice, bueno, la solidaridad se va a construir sobre la interdependencia y por lo tanto el marco normativo va a ser cada vez más general y más abstracto y cada vez más va a permitir las respuestas individuales a esto. Lo dice tal cual. Marx, ¿qué es lo que dice? Bueno, a partir precisamente del conflicto, la estructura de las sociedades se va a modificar. Y se va a modificar, digamos, porque el conflicto, ¿qué es lo que está haciendo? Está reflejando una contradicción. Weber lo está diciendo con la cuestión del proceso de racionalización. A medida que somos más autoconscientes, más podemos, digamos, pensar racionalmente las cosas y más podemos transformarlas en ese sentido. Desde los clásicos hasta estas cuestiones contemporáneas, nos están diciendo que acá hay una relación entre agentes y estructuras, y esta relación es dinámica. Entonces, digo, es cierto que hubo posicionamientos, y esto digo, posicionamientos tanto dentro del marxismo como dentro de la sociología clásica, que
enfatizaron un aspecto y que, digamos, lo convirtieron en el aspecto dinámico. Pero lo cierto es que si uno lee los clásicos con un poquito de atención y lee los desarrollos contemporáneos, se va a encontrar con que este dilema ya no aparece, digamos, con una formulación tan rígida y tan esquemática. Por lo tanto, digo, hay aquí una cuestión de ida y vuelta entre estructura y agentes, o entre estructura y acción de los individuos. El otro dilema teórico que va a hacer referencia Giddens es a otra cuestión que también ya lo habíamos planteado, y permiso. Tiene que ver con la cuestión del consenso o del conflicto. Digamos, a ver, ¿qué es lo más importante en las sociedades? La cuestión del consenso, que nos asegura la cuestión de la reproducción, de la armonía y por lo tanto de la continuidad de estas sociedades, o la cuestión del conflicto. Y aquí hay una cuestión que también me parece que hay que tener en cuenta, y es esto. Para Marx, el conflicto no destruye las sociedades, sino que las transforma. Está bien, este proceso de transformación, Durkheim lo ve mucho más inclinado a la cuestión de la armonía. Durkheim ve el conflicto como algo disruptivo, como una patología, y eso lo habíamos visto cuando veíamos la división social del trabajo. Que él decía, bueno, acá hay los conflictos en la división social del trabajo, son situaciones patológicas. Pero el mismo Durkheim dice, la sociedad que no se transforma muere. Por lo tanto, digo, los procesos de cambio están presentes en uno y en otro. La cuestión es cómo juega el conflicto allí. Para Marx, el conflicto es central. Si no hay conflicto, no hay avance. Es el conflicto lo que mantiene el corazón dinámico en las sociedades, aunque el conflicto no siempre sea manifiesto, aunque el conflicto sea latente. Y fíjense cómo Marx plantea esto cuando dice, bueno, los capitalistas no pueden dejar de revolucionar los medios de producción o de transformar digamos, las fuerzas de producción. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, acá yo tengo un conflicto, no siempre manifiesto, no siempre hay huelgas, no siempre hay manifestaciones, no siempre hay piquetes, etcétera, etcétera, pero de alguna forma esto se manifiesta en la cuestión de lo potencial. ¿Y cómo tomo prevenciones? Bueno, precisamente transformando o modificando los procesos de producción en Marx. Eso, digo, en la cuestión del conflicto. ¿Qué es lo que va a decir Durkheim? Bueno, acá, digamos, las sociedades se transforman precisamente a partir, dice Durkheim, de la diferenciación del trabajo. Fíjense nuevamente la cuestión de la diferenciación. Cuanto más complejas son las sociedades, mayor diferenciación hay. ¿Y esto por qué? Bueno, porque, digamos, aparecen cada vez nuevas funciones, etcétera, etcétera. Pues, entonces, lo que yo diría es la cuestión del conflicto o el consenso tiene que ver cómo cada uno juega en los procesos de reproducción y producción de las sociedades. Y esto, a ver, nuevamente vamos a otra cuestión. Las sociedades están en permanente transformación, pero también están en permanente reproducción. Es decir, así como se reproducen determinados aspectos, fenómenos, andamiajes institucionales, formas de producción, etcétera, etcétera, así también eso se va modificando. Entonces, la cuestión es cómo juega el conflicto en esto. Y allí yo diría que también en estos momentos hay, si no una solución, por lo menos un entente cordial. En el sentido de que, digamos, consenso, o si ustedes quieren, armonía y conflicto, son dos elementos constitutivos de las sociedades. Y que juegan de alguna forma, no a veces sucesivamente, no digamos con periodos de armonía y periodos de conflicto, sino que también juegan coordinada y complementariamente, ¿no? Frente a elementos que reafirman fuertemente el consenso con respecto a algunos aspectos, hay otros en donde el conflicto hace que precisamente se transforme.
chicas, chicos, toda la cuestión que hoy está planteando el movimiento feminista, digamos, es un área de conflicto. Y no por esto hay, digamos, huelgas, no por esto hay peleas callejeras, no por esto hay manifestaciones, que también las hay. ¿Ah? Pero quiero decir, no las hay cotidianamente, y sin embargo, esta cuestión del replanteo de cuál es hoy el lugar de las mujeres dentro de los procesos de transformación y dentro de los procesos sociales y dentro de los posicionamientos, es algo cotidiano. Entonces, entendamos esto, ¿eh? Y aquí es donde, de alguna forma, vamos a encontrar también que hay alguna complementariedad y complementación entre estas dos posiciones del conflicto y el consenso, o el consenso y el conflicto. La otra cuestión que el otro dilema que va a plantear precisamente Giddens es la cuestión de, digamos, allí sí las perspectivas de si los desarrollos de las sociedades se dan solamente en cuanto a su base material o se dan con otros tipos de elementos. Es decir, es lo que en términos marxistas se planteó dentro del panorama de la continuidad del pensamiento de Marx en la relación entre estructura y superestructura. O, si ustedes quieren, hoy lo planteamos dentro de lo que puede ser el estructuralismo o el funcionalismo, o, digamos, el interaccionalismo simbólico, en la cuestión del peso del universo simbólico y el peso de la cuestión del universo material, entendido el universo material como el referido a los procesos de producción e intercambio. Aquí, digo, también hay toda una discusión, pero discusión que también de alguna forma fue, digamos, saldada con una discusión en cuanto a los términos del crecimiento económico y el desarrollo. Y esto, digo, si uno hace una recorrida, aunque sea muy por arriba, por lo que fueron las corrientes desarrollistas, y esto, digo, incluso soslayando lo que va a ser después el núcleo de controversia dentro de estas corrientes, y acá retomo esto que les decía, que Giddens no trabaja, pero que sí hay toda una vertiente dentro de los estudios sociales, sociología y economía, que tiene que ver con la teoría del desarrollo y del subdesarrollo, con, digamos, una fuerte injerencia de autores latinoamericanos, como Darcy Ribeiro, Cardoso, después hay Faleto, Nun en Argentina, bueno, una serie de autores. Que, digamos, el núcleo del conflicto allí es si en verdad hay una sucesión de etapas en el desarrollo, o en verdad, digamos, de etapas que los países tienen que cumplir en los procesos de desarrollo, o si en verdad lo que hay es una relación en donde los países desarrollados necesitan un conjunto de países subdesarrollados para continuar en su posición de países centrales o países desarrollados. La discusión es, ¿hay un proceso de desarrollo o en verdad hay un proceso de relación entre países centrales y países periféricos? Soslayando esa discusión, aquí hubo también otra variación en los términos. ¿Qué digo en los términos? Se hablaba por un lado de un crecimiento económico que tenía que ver con ¿qué? Con el cambio de las estructuras productivas de las sociedades, en el sentido de promover muy fuertemente todo lo que eran los procesos de industrialización, y por lo tanto del crecimiento de este sector como generador de excedentes o generador de riqueza. Ahora, lo que empieza a incorporar la teoría del desarrollo es que el crecimiento económico no va solo, sino que va acompañado de toda una modificación en lo que se llama el mundo de los valores, en las pautas de conductas, en las adjudicaciones precisamente en lo simbólico, etcétera, etcétera. Por eso que, digamos,
en vez de hablar de crecimiento económico, se va a empezar a hablar de desarrollo. Y ya digo, hay un estudio muy interesante de aquella época de un sociólogo argentino, que es Gino Germani, que fue, como les dije, el creador de la carrera, en donde él dice que precisamente una de las trabas en los procesos de industrialización de los países no desarrollados tiene que ver con la cuestión cultural y cómo hay toda una serie de pautas que traban la cuestión de las modalidades de trabajo y de producción que reclaman los procesos de industrialización. Lo que dice, hay un predominio todavía de un universo cultural basado en pautas particularistas o provincianas, en vez de pautas que son de tipo universal o de tipo general. Y por eso digo, esta cuestión de el crecimiento centrado precisamente solamente en lo productivo o también en lo cultural, que es discusión que uno puede ver, y creo que forzadamente, entre Marx y Weber, en verdad, digo, si uno revisa un poquitito, es decir, la perspectiva de Marx con un poco más de detalle, se va a dar cuenta que si bien Marx no lo desarrolla, pero sí está diciendo, ojo, el desarrollo económico no es solamente en cuanto a los aspectos productivos o en cuanto a los aspectos materiales. Lo que quiero decir, yo no puedo pensar una transformación económica sin pensar al mismo tiempo una transformación en el plano de lo cultural, en el plano de lo simbólico, en el plano de la adjudicación de sentidos, incluso de sentidos en la cotidianidad y de sentidos aplicados a las propias trayectorias y a las propias perspectivas de vida hacia el futuro. Si esto no está amalgamado, obviamente que acaba de haber algún tipo de rispidez y por lo tanto digo, algún tipo de desacomodamiento entre los dos, entre estas dos dimensiones o estas dos esferas. Pero también allí lo que diría es que por eso no se habla solamente de crecimiento económico, sino que lo que se habla es de desarrollo. Y no solo, digamos, se habla de condiciones económicas, sino que se habla de calidad de vida. Entonces digo, también en este sentido, las mismas perspectivas desde la economía, desde la sociología, desde las ciencias políticas, desde la historia, están modificando estos términos y esta amalgama entre estos términos. El último dilema que va a plantear Giddens, y este sí todavía, digo, de alguna forma no ha sido resuelto, pero de alguna forma se van incorporando una serie de elementos para visualizarlo de otra forma, es la incorporación de la perspectiva de género en los estudios, digamos, de las ciencias sociales. A ver, esta perspectiva de género, si bien se ha intensificado en los últimos años, ya viene planteada desde el siglo pasado. Digamos, figuras como Simone de Beauvoir han planteado esto a nivel internacional, ya les digo, en el siglo pasado, y aquí ahora se me perdieron, se me perdió el nombre. Bueno, ya digo, aquí también, o qué sé yo, digo, bueno, no me acuerdo el nombre de la escritora, ya me voy a acordar, de Argentina y todo lo demás, que fue la que fundó digamos, la revista en donde escribió Borges, después Bioy Casares, bueno, ya me voy a acordar. Pero digo, hay una serie de figuras femeninas que, bueno, en Argentina Moró de Justo, que fue la primera médica, creo que es la primera que se recibe de médica en Argentina, son figuras que ya en el siglo pasado van a comenzar a plantear esta cuestión de la posición de la mujer en, digamos, las relaciones sociales. Sin embargo, digamos, esto ha tomado intensidad y bienvenido sea en este siglo. Ahora, ¿qué es lo que dice Giddens? Y es cierto, todavía dentro de las ciencias sociales, ahora por ahí relativamente, pero generalmente la producción, y sobre todo los clásicos, son, digamos, varones.
¿Mm? Incluso la discusión que se dio entre los clásicos, discusión a partir de referencias y no de un abordaje del tema como tema central, tiene que ver con la posición de Marx de que, digamos, las diferencias entre varones y mujeres son diferencias que se van a terminar cuando se termine el conflicto de clases o cuando se supere la lucha de clases, es decir, lleguemos a una sociedad sin clases, y la posición de Durkheim en el sentido de decir que las mujeres, por su constitución biológica y el hecho de la maternidad, están, digamos, más condicionadas en cuanto a lo cultural, a la intensidad en las relaciones sociales, en cuanto a su relación con el exterior de un hogar, digamos, con respecto precisamente al hombre que biológicamente no está preparado para, digamos, la maternidad y que por lo tanto sí está mucho más preparado para esta salida hacia el exterior a conseguir, digamos, los elementos necesarios para la subsistencia, etcétera, etcétera. Digamos, en tanto Durkheim plantea una cuestión más de tipo, digamos, biológica, o si se quiere, genética, Marx plantea más una cuestión de tipo social. Obviamente, ninguna de estas perspectivas hoy es sostenida dentro de las ciencias sociales. Sin embargo, la cuestión es, ¿la perspectiva de género es un tema en sí mismo o es un elemento que atraviesa transversalmente toda la producción en las ciencias sociales? Entonces digo, y esto es algo que digo, todavía no se resolvió, pero que la producción precisamente de autoras, y esto por eso digo, la contribución de las mujeres en la ciencia social y del punto de vista de género en esas producciones, nos lleva a pensar que poco a poco esta cuestión también va a ser planteada, no solo diferente, sino que también de alguna forma va a tener una solución. ¿Solución en cuanto a qué? En cuanto al reconocimiento de una perspectiva, de una mirada típicamente femenina dentro del panorama de las ciencias sociales. Y que esta mirada típicamente femenina nos puede aportar una serie de aspectos o una serie de dimensiones que desde las miradas más de tipo patriarcales o, digamos, androcéntricas, hoy no visualizamos. Bien, hasta aquí, Giddens, yo quería empezar con la IR, pero me parece que no nos va a dar el tiempo, nos quedan apenas unos minutos, así que diría, dejemos aquí, y sí, para el jueves, lean Giddens, lean la IR, e incorporen Bauman. La IR es un texto muy fluido, no van a tener problema en leerlo. Bauman es un poquito más complicado, pero digo, lo vamos a ver el jueves. Bien, hasta aquí. ¿Hay preguntas? ¿Necesitan que aclaremos algo, que retome alguno de los temas de Giddens? ¿O nos despedimos y nos vemos el jueves? Díganme. Bárbaro, Brian. Bueno, Ariana, no. Entonces, si está todo bien, nos vemos el jueves. Lean la IR y Coso. Bárbaro, Diego. Si está todo, Karina, nos vemos. Bueno, besos. Hasta pronto, entonces. Gracias, hasta el jueves. Gracias, de nada, Lorena.